En el idioma latino nosotros podríamos conocer como el asiento o el receptáculo de todo nuestro romanticismo. Pero cuando hablamos en la Biblia, cuando encontramos en la Biblia la palabra corazón, la Biblia nos habla un tanto acerca del asiento de todo lo que nosotros somos. Nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestra voluntad, la percepción que nosotros tenemos acerca de situaciones dadas a lo largo de la vida cotidiana. La Biblia nos habla de que todo esto tiene que cuidarse. Cuando hablamos de esto, no nos estamos refiriendo al corazón físico. El corazón físico, dicen las personas, que es del tamaño de un puño. Es muy importante nuestro corazón, es muy importante para el desarrollo de nuestro organismo, para el bombeo de la sangre a lo largo de todo nuestro cuerpo, pero no estoy refiriéndome un tanto a hablar de ello. Estoy refiriéndome de una forma simbólica, gráfica, crear una imagen en nosotros y hablar un poco acerca de lo que es el corazón entre nosotros. ¿Sabe? Nuestro corazón es bien delicado, es muy delicado. La Biblia dice que es inestable. Si lo resumimos en las palabras que la Biblia nos enseña, nos dice que es engañoso. Una vez está muy contento, una vez está muy alegre, una vez está deseoso de conquistar el mundo, pero en momentos y circunstancias que puedan pasar, está derribado, está destruido, está con ganas de no saber nada, de que nadie me toque ni que nadie me pregunte, y está con ganas muchas veces hasta de retroceder por el mundo donde nosotros ya hemos dejado. Esta es la situación de nuestro corazón. Dios añade algo más, una palabra muy importante cuando habla del corazón engañoso. Dios añade que encima de esto es perverso. O sea, nuestro corazón tiende no solo a ser inestable, sino a su vez tiende hacia la maldad. La perversidad muchas veces puede surgir de nuestro propio corazón, de nuestro propio asiento, y a veces nosotros echarle la culpa a elementos externos cuando en realidad ha surgido de nosotros. Hablo un poco en cuanto a ello porque tenemos un tema que vamos a desarrollar a lo largo de 2 domingos. Tiene que ver con nuestro corazón. Y sabe, nuestro corazón tiende a inflarse, nuestro corazón tiende a desestabilizarse en los momentos en que nosotros menos esperamos. Un halago por ahí hace que nuestro corazón se infle un poco más. Una felicitación por ahí de una persona que te ha visto haciendo algunas cosas y te dice, caramba, qué siervo, qué sierva, sigue así, hermanito, y tu corazón se infla un poco más. Una bendición que llega a tu vida y que no ha llegado a otra persona y que solo está llegando a ti, y tú puedes darte cuenta de este progreso que Dios te está dando, hace que tu corazón se infle un poco más. Así voy a pasar hasta el mediodía. Pero, ¿sabe? Hay muchas aplicaciones que puede hablarse un poco en cuanto a nuestro corazón. Nuestro corazón es inestable. Nuestro corazón tiende a inflarse. La palabra, entiéndame, inflarse tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con la jactancia, tiene que ver con el enaltecimiento o tiene que ver con el envanecimiento. Le podríamos llamar de muchas formas, pero la verdad es que nuestro corazón es muy frágil. Muy frágil. Y si no nos damos cuenta, nuestro corazón puede estar inflado y nosotros no darnos cuenta de lo que está sucediendo. Cuando fue creado este ser, no necesitaron adornar el lugar para poder darle una buena bienvenida. Él era un hermoso adorno. No necesitaron coordinar en cuanto a qué alabanzas se van a tocar en el momento en que presentaran a este ser. Él era una alabanza. No necesitaron hablar acerca de la belleza que iban a poner y de todas las cosas que iban a dar para que este ser se pudiese ver de una manera excepcional. Ya de por sí había una belleza, ya de por sí había una enorme expectativa en cuanto a este ser. Pero una de las cosas que le sucedió a este ser es que su corazón se empezó a inflar. Poco a poco, sin darse cuenta, no lo sé, poco a poco empezó a desear un lugar que no le correspondía y su corazón se infló un poco más. Este ser camina por este mundo, visita este mundo o ha salido ya también de la presencia de Dios con el corazón inflado. Anda buscando a quien puede devorar, anda buscando a aquel cristiano que se entromete en sus territorios, anda buscando a aquel cristiano que está descuidado y lo agarra a traspiés porque anda con el corazón inflado.
Él piensa y va rumbo hacia su propia destrucción y piensa que va a ganar una batalla, aunque Dios ya ha dictaminado y lo que va a suceder. ¿Por qué tiene el corazón inflado? ¿Por qué su corazón no se llegó a desinflar? ¿Por qué su corazón no pudo permanecer como Dios lo había creado? Dios no lo había creado con un corazón inflado. Su corazón se empezó a inflar poco a poco y poco a poco empezó él a nublarse y poco a poco empezó a despreciar todo lo que consejo o todas las cosas que Dios tenía para él. La gracia de Dios salió de él, la gracia de Dios lo dejó a su merced y con un corazón inflado, él va rumbo hacia su destrucción. Usted puede ver cómo el corazón se va inflando poco a poco y sabe, es muy propenso a que no se desinfle. ¿Sabe? Usted puede tomar algunas decisiones en cuanto a su corazón. Usted puede ir por este mundo. Usted puede ir caminando por este mundo y usted puede tomar algunas decisiones y usted ver cómo se va acercando poco a poco a diferentes aspectos de su vida que lo van a llevar a la desgracia. Usted puede caminar y elegir de rechazar todo tipo de consejo. Usted puede decir, caramba, es así la vida y yo voy a hacer las cosas como mejor me parece y yo voy a tomar decisiones porque sabes, tu óptica no es mi óptica y tu consejo no tiene que ser necesariamente mi consejo y la manera como tú ves la vida yo no la voy a ver de esta manera. Y cuando empezamos a tener el corazón inflado, como vamos a ver en la historia que tenemos a continuación, pueden ocurrir ciertos acontecimientos que a la larga te van a acercar hacia un abismo, hacia un desfiladero en el cual no habrá retroceso. O puedes elegir la otra opción, desinflarlo y tomar el camino mucho más seguro sobre el cual Dios promete que si tú te humillas, si tú te pones bajo su mano, Él en el determinado momento va a terminar enalteciéndote. Él va a terminar levantándote. Uno tiene dos opciones: o caminas con tu corazón inflado y ves cómo poco a poco te acercas hacia el precipicio, o eliges desinflarlo y tomar la senda más segura, la humildad y la sencillez por donde Dios te va a trasladar hacia caminos mucho más deleitosos. ¿Sabe, hermano mío? Nuestro corazón es perverso. Y poco a poco puede terminar inflándose a través de un triunfo, a través de una bendición, a través de alguna circunstancia muy favorable para ti, a través de la promoción de un nuevo trabajo, a través de un aumento, a través de una oportunidad, a través de un liderazgo en el ministerio, en momentos muy hermosos donde todos estamos cantando y celebrando y viendo la vida de una manera muy hermosa. La verdad es que son momentos también muy peligrosos donde nuestro corazón tiene la tendencia a inflarse. Yo quiero que analice conmigo esta historia que vamos a partirla. El domingo próximo vamos a terminar la segunda parte de esta enseñanza, pero hoy vamos a desarrollar una parte que nos compete a lo largo de esta mañana. Segunda de Reyes, capítulo 14. Alex. Segunda de Reyes, capítulo 14. Versículo 1. ¿Listo? En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. ¿Sabe? La Biblia nos narra a través de esta crónica, a través de esta gráfica, nos narra que este hombre era de 25 años cuando empezó a gobernar, cuando empezó a reinar sobre un pueblo muy numeroso, sobre un pueblo que tenía a miles. Pero no tenía la edad suficiente como para poder ejercer gobierno, como ejercer liderazgo sobre personas que le doblaban en cantidad de Israel. ¿Sabe? Pero una de las cosas que podemos ver es que este hombre no reinó solamente un par de años, sino que fueron 29 años los que terminó gobernando. Y
Dice la historia que en versículo 3, él dice, él hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, aunque no como David su padre, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. ¿Sabe? Quisiera hacer una pausa allí y hablar un poco en cuanto a este hombre. Cuando vemos un poco su obra, cuando vemos un poco su vida, nos damos cuenta que era una persona promedio en adoración. Su padre le heredó una forma de adoración un tanto confusa a Dios. Su padre le heredó una adoración que no era la más pura para acercarse a Dios. Y este hombre, en lo poco que había recibido de su padre, trató de hacer las cosas rectas delante de Dios. Dice que no se ocupó solamente de sus enemigos, sino que preservó también la vida de los hijos de sus enemigos, porque quiso cumplir con la ley que Dios le había dado a través de Moisés. Él no iba a matar a los hijos porque sus padres le habían matado a su padre. Al contrario, él dijo, sus padres solamente se harán cargo y ellos finalmente serán preservados con vida. En Israel lo que se hacía normalmente era que cuando un rey era muerto, le mataban a todos los descendientes y le mataban a todos los nietos y todos los que habían por haber, para que algún día, cuando creciese, este hombre, este descendiente, no se levantase y fuese a hacerle guerra al rey que había llegado al trono. Pero aquí este hombre llamado Amasías está tratando de preservar la vida de sus propios enemigos y hacer responsables solo a los que han tenido parte en la muerte de su padre. Pero a su vez también vemos la otra parte en la que él finalmente no termina por destruir todos los lugares altos. Los lugares altos eran lugares donde se adoraban y se quemaban incienso a los demonios. Hay una palabra bien interesante que es Bahamot, que tiene que ver con los lugares altos, pero que tenía que también ver con la adoración a los demonios. Entonces la adoración que había en estos momentos en Israel era un poco confusa. Por un lado se quería adorar a Dios y por otro lado se estaba permitiendo que los demonios cobrasen también cierta preeminencia dentro de lo que era la adoración en Israel. ¿Sabe? Pero cuando nosotros traemos un poco a este tiempo, hacemos un poco de aplicación a lo que sucedió en aquellos momentos, nos vamos a dar cuenta que aún en este tiempo se permiten estas cosas. Hay gente que llega a Dios y quiere adorar a Dios y quiere amar a Dios, pero no tiene ningún miramiento cuando adora a otro Dios. Nosotros nos hemos trasladado nuevamente a vivir aquí a Sucre y los domingos en la mañana yo me levanto escuchando el rosario a María. Y ahí a las 5:30 de la mañana aproximadamente empiezan a María. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y empiezan el rosario a María. Yo me levanto y después del rosario a María empieza la adoración a Dios. Empiezan a exaltar a Jesús. Esto es incongruente. Esto no compatibiliza con lo que Dios nos enseña de no tener dioses ajenos delante de mí. Pero esto mismo que hoy nosotros podemos ver que no cuadra en nuestra adoración a Dios, porque María no tiene que ver con ser Dios, no tiene que ver con los milagros, no tiene que ver con la deidad. Esto era lo mismo en Israel. Se permitía la adoración a Jehová, pero a su vez también se permitía otras adoraciones que al final de cuentas todos pensaban que era solo a Dios. Y esto no compatibilizaba con la adoración a Dios. Este hombre había permitido que estas cosas sucediesen. Es como en este tiempo cuando hay personas que van a subir a un cerro. Antes de subir a un cerro primero le piden permiso al Apu. Agarran una hoja de coca, agarran un poquito de trago y se lo ofrecen como sacrificio para que el cerro no los mate. Y esto parece un poco anecdótico, parece un poco chistoso, pero esto es una realidad. Es una realidad. Algún día vamos a hablar un poco acerca de los lugares altos. Es un tema muy interesante en el que podemos aprender bastante en cuanto a lo que es la adoración a Dios. Pero sabe, hermano mío, esto estaba sucediendo aquí en Israel y la adoración era un tanto confuso. Y este hombre, aunque había aprovechado para hacerlo recto delante de Dios, a su vez también tenía lugares donde estaba siendo permisivo en cuanto a su propia vida. Esto vamos a ver el próximo domingo. Pero aquí, en este momento en el que está gobernando, está por 29 años, está gobernando
su nación, todos sus súbditos, empieza a ocurrir un detonante que le va a llevar luego a momentos en los que él nunca ha sospechado. Por eso le digo, y recalco una vez más, nuestro corazón es inestable. Y no nos damos cuenta en el momento que empieza a inflarse. Este hombre empieza bien la carrera de forma relativa, pero luego va a ocurrir una circunstancia, un detonante que va a permitir que su corazón se infle y ya no pueda retroceder nunca más. Mire lo que dice en el versículo 7. Están hablando una vez más del rey Amasías. Este mató a sí mismo a 10,000 edomitas en el valle de la sal y tomó a Sela en batalla y la llamó Joctel hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ven para que nos veamos las caras. Note usted esta parte que hay un quiebre dentro de lo que es el relato bíblico. Amasías, con todo su reinado, con su juventud, de pronto logra algo: matar a 10,000 edomitas. Eran sus enemigos. Era un pueblo que le había hecho la vida imposible a Israel y Amasías se la tenía jurada. Y ahora, en una oportunidad, finalmente derrota a 10,000 de ellos y está listo ahora para empezar a que su corazón se infle. Hacemos una pausa aquí. Cuán frágiles somos. Este triunfo lo acerca a la desgracia. Este triunfo debería acercarnos a más triunfos, pero este triunfo a Amasías lo empieza a acercar hacia la desgracia. Yo he escuchado por ahí que es en el momento del triunfo donde más tenemos que tener cuidado. Una de las filosofías que tenemos como liderazgo es que cuando empezamos a ver la mano de Dios y se han logrado algunas cosas, nosotros tenemos una palabra: es el momento de agachar la cabeza, porque es el momento más claro donde empezamos a acercarnos hacia la desgracia. El triunfo normalmente nos pone con las barreras bajas. El triunfo normalmente nos hace que dejemos de resguardarnos, que estemos alerta, porque estamos celebrando, porque lo hemos logrado, porque lo hemos hecho. Pero el triunfo es el momento también más peligroso en la vida de un hijo de Dios. Ahora él ha derrotado a 10,000 y le dice a su enemigo: ven acá para vernos la cara. El gran problema es que su enemigo tiene un ejército de 1,000,000 de personas. Y él ahora se ha envalentonado porque ha derrotado a 10,000 y su ejército no es muy grande. Y él dice: yo lo puedo hacer, yo lo voy a lograr, yo voy a empezar a lograr grandes cosas. Así que, como tú eres mi enemigo, ven acá, vamos a vernos las caras. Vamos a entrar en batalla. Y algo le ha hecho entender, algo le ha hecho confundir y su corazón se ha inflado y ahora piensa que puede lograr muchas cosas. ¿Sabe? Hay un columnista en La República que me gusta leerlo, es un psicoanalista, pero escribe en algunas oportunidades cosas muy interesantes, como también algunas cosas muy aberrantes. Pero una de las cosas que él habla del análisis de la personalidad del ser humano, él dice que muchas veces nosotros no empezamos como orgullosos. Normalmente nosotros no empezamos a jactarnos. Es poco a poco, es un proceso en el cual paso a paso nuestro corazón se va inflando. Llega un momento en que pensamos que todo lo podemos hacer y que somos capaces de grandes cosas. Y llega un momento en el que ya no lo percibimos y subimos a la casa, vamos hacia la azotea, tomamos una toalla, la amarramos a nuestro cuello y nos lanzamos al vacío pensando que podemos volar, para darnos cuenta que luego el suelo es muy duro. Es muy interesante esta reflexión que él hace en cuanto a la soberbia del corazón del ser humano. En un momento, un triunfo, un halago, una promoción, un logro, una meta que se ha cumplido, empezamos a pensar que lo podemos hacer, que lo podemos lograr, que podemos ir más allá de las personas que nos rodean y empezamos a descuidarnos y a bajar la guardia en cómo deberíamos caminar. Esta es la esencia de la naturaleza de la sociedad que no quiere saber nada de Jesús. Piensa que lo puede lograr con sus manos. Si hay algo que no puede manejar como una enfermedad incurable, ahí sí buscan a Jesús. Si el del matrimonio se está destruyendo y se está yendo al tacho, ahí sí buscan a Jesús. Si le acaban de ver que está en quiebra, que ya está hasta lo más bajo dentro de su economía, ahí sí buscan a Jesús. Pero cuando busquen a Jesús así de su propia iniciativa, no, porque el corazón normalmente está inflado. Piensan que lo pueden hacer, piensan que lo pueden lograr. Y esta es una de las grandes razones de por qué la sociedad muchas veces rechaza a Jesús.
Pero este hombre, con este triunfo que ha tenido ante sus enemigos, ahora piensa que puede ser capaz de grandes cosas, sin darse cuenta que está acercándose hacia el precipicio. ¿Sabe, hermano mío? Estos son momentos muy interesantes cuando nosotros vemos el corazón inflado. Hay otras razones que pueden inflar nuestro corazón. Una de ellas tiene que ver con lo que nosotros poseemos. Pablo le decía a los corintios: ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Los corintios pensaban que eran mucho más espirituales que los demás. Los corintios pensaban que eran personas que estaban muy cerca de Dios y que tenían todos los dones y ellos no necesitaban nada más. Y el apóstol Pablo le dice: sí, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? La verdad es que nada de lo que nosotros tenemos o poseemos lo tenemos por iniciativa propia. Todo esto lo recibimos de parte de Dios. Aún la propia autoridad que nosotros nos pueden delegar en un momento dado, formal o informalmente, la recibimos de Dios. Está ahí Pilatos hablando con Jesús. A Jesús está rindiendo su declaración. Pilatos está interrogándole y Pilatos le dice a Jesús: ¿a mí no me hablas?, le dice. ¿Tú no sabes que yo tengo autoridad para retenerte o para soltarte? Y Jesús le dice: no es así la cosa. Porque nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Lo que hoy tienes, lo que hoy disfrutas, la autoridad, el liderazgo, lo que te hayan encargado, nada podrías tener si es que Dios no te lo ha dado. Y si no te han dado nada hasta ahora, tienes que entender claramente que hay algo que no está funcionando. Pero Dios es el que trae a nuestras vidas las bendiciones. Dios es el que trae a nuestras vidas las oportunidades. Dios es el que trae a nuestras vidas la apertura de un trabajo, la apertura de algo que nosotros tenemos que claramente reconocer es de Dios y no es mío. Porque en el momento que pensamos que esto es mío gracias a mi fuerza, gracias a mi esfuerzo, gracias a mi sapiencia, gracias a mi inteligencia, es el momento en que nuestro corazón más bien ha empezado a inflarse. Otra razón es acerca del concepto que manejamos de nuestras propias personas. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Hay cristianos que desprecian a otros y hay cristianos que ven a los demás como un poco inferiores porque no tienen la misma experiencia, no tienen el mismo recorrido o no tienen la misma persistencia que uno tiene. La verdad es que muchas veces entramos a darnos cuenta al final que nuestro corazón se ha inflado y estamos despreciando a los demás. Otra de las razones tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento sin práctica, el conocimiento sin llevarlo a la vida cotidiana es algo que nos aleja e infla nuestro corazón. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:16, versión NBI, dice: vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Esto es muy interesante cuando vemos en cuanto al conocimiento que podemos poseer. Hay muchas personas que piensan que porque hacen su devocional a las 5 de la mañana, porque leen más versículos, leen más capítulos, están por sobre encima de los demás. Están por sobre encima en cuanto a su espiritualidad, están por sobre encima en cuanto a su propia vida. Y uno tiene que entender claramente que la Biblia dice que el conocimiento envanece. El conocimiento que no se lleva a la práctica, esto prácticamente nos aleja de Dios e infla nuestro corazón. Y son detonantes claves para acercarnos hacia este precipicio. Hermano mío, quiero que entienda estas verdades porque si no lo entendemos claramente, nuestros corazones se van a inflar. Y sin darnos cuenta, poco a poco podemos estar metiéndonos en grandes problemas. Mire el consejo que le da el rey a Amasías. Versículo 10. Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón, ¿qué dice? Se ha envanecido. Gloríate pues, hónrate, jáctate, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal? Para que caigas tú y Judá contigo. Bueno sería que Amasías solo entre en desgracia, pero mire lo que el rey le dice: no solo vas a caer tú, sino que va a caer contigo toda la nación que te sigue. Ciertamente has logrado cosas. Ciertamente tienes capacidad, claro. Ciertamente has logrado algunas cosas en la vida, está bien. Ciertamente está resultando aquellas cosas que Dios te ha entregado, amén.
Está bien, reconócelo. Pero esto que no te acerque más bien hacia el despeñadero. Esto que más bien no infle tu corazón y pienses que eres el único que lo hace. La única persona que se sacrifica, la única que hace discípulos, la única que se rompe el lomo, el único que le da más al Señor, el único que conoce de la Biblia y que puede enseñarle a otros. No es así. Porque cuando esto sucede, nuestro corazón más bien ha empezado a inflarse y nos acerca peligrosamente hacia el despeñadero. Hermano mío, el consejo que le da este hombre, el enemigo, a su propio enemigo, le dice: quédate en tu casa. Sí, es cierto, tienes capacidades, es cierto, has logrado algunas cosas, pero ten prudencia, te vas a meter en problemas. La respuesta que le da a Amasías, versículo 11, dice: pero Amasías no escuchó. Y ese es el gran problema cuando el corazón ya está inflado. El corazón que está inflado normalmente ya no puede percibir los consejos. El corazón que está inflado normalmente se desconecta del discernimiento. Yo conozco personas que a veces evaluamos y decimos: hay personas que le estamos dando un consejo, se les está hablando y se les dice, y él dice: no, sí, claro, yo entiendo, sí, es verdad, dice, sí, pero no lo hace. Media vuelta, es como si no le hubieras dicho nada. Y luego estas personas se están metiendo en problemas. Normalmente son indicios de un corazón que se está inflando o ya está inflado. Pero Amasías no escuchó. A pesar del buen consejo que le dieron: cuidado, tienes capacidades, cuidado, puedes hacer grandes cosas, pero tranquilo, te vas a meter en problemas. Amasías no escuchó. Y lo que vemos a continuación es que lo derrotaron en guerra y él sufrió una enorme vergüenza junto con su pueblo. Hermano mío, quiero terminar esta enseñanza. La segunda parte la vamos a dar la próxima semana. Pero quiero terminar esta enseñanza llevándonos a analizar la situación en la que se encuentra nuestro corazón. Ciertamente usted tiene capacidades, yo creo que sí. En este lugar yo creo que hay personas muy inteligentes. También pienso que hay personas con mucha capacidad en sus carreras. Yo creo que hay personas que pueden y tienen el don de hacer dinero más fácil que lo que puede hacer otro. Y creo que hay personas que podrían llevar a cabo grandes hazañas y son capaces de todo ello. Yo creo que en este lugar hay personas muy sensibles y que sin esa sensibilidad no podríamos caminar. Y personas que son bien arriesgadas, que pueden hacer grandes proyectos. Pero tiene que entender que a su vez, siempre a una fortaleza le acompaña también la debilidad. Mi consejero me decía: una de las cosas que yo veo en ti es que no te atemorizas. Y creo que vas a lograr cosas porque no tienes temor, me decía. Pero antes que te vayas, quiero que sepas que eso también tiene su semilla, porque nunca sabrás cuándo parar. Y el no tener temor y el querer emprender también te va a llevar a no escuchar. Y el no querer escuchar también te va a llevar a emprender cosas que ni siquiera vas a consultar con otros. Y yo estaba recibiendo más bien un halago, me estaba dando miedo todo lo que él me estaba diciendo como contraparte. Y es cierto, cada fortaleza que nosotros tenemos también tiene su contraparte, que es una debilidad. Y cada logro que nosotros podemos estar teniendo también nos acerca peligrosamente a bajar la guardia, a bajar nuestras barreras y a dejarnos desguarnecidos. Hermano mío, ¿cuál es la situación en la que se encuentra nuestro corazón? ¿Cómo usted lo puede ver? ¿Cómo recibe usted un consejo cuando alguien viene a usted puramente y se lo trata de dar? ¿Cómo recibe usted una óptica diferente o una crítica de otra persona? ¿Tiendes a defenderte o tiendes a escuchar las situaciones que te dan? ¿Cómo abordas situaciones sobre las cuales normalmente ya tienes experiencia? ¿Lo sigues haciendo o dices: para un momento? Yo creo que hay momentos que tenemos que orar. O ya la experiencia, ya el trabajo te ha enseñado que lo puedes hacer y no necesitas de Dios. Hay indicios que nos pueden dar claramente en cómo nosotros tenemos un corazón que se está inflando y ha empezado a inflarse. Y es necesario que paremos, desinflemos ese globo, porque tarde o temprano puede acercarnos peligrosamente hacia el abismo. La próxima semana vamos a continuar con esto, porque
Este hombre tenía como grandes fortalezas, también tenía grandes debilidades. Y las consecuencias que sucedieron, no solo a él, sino a todas las personas, fueron más allá de lo que él mismo percibía. Tenemos un corazón que es inestable y tenemos un corazón que peligrosamente se acerca a la perversidad. Cuidémonos, porque en el momento en que menos nos damos cuenta, es el momento en que también este corazón se empieza a inflar. Amén. Vamos a orar un momento, vamos a ponernos de pie.